La reconocida escritora Silvia Cherem nos sorprende con un nuevo libro y, como siempre, es sumamente especial. En sus páginas se cuentan diferentes historias. Podemos acercarnos al pavor que sufrió Karen, una sobreviviente de un tsunami. Otra historia que nos habla sobre el horror y la salvación de una mujer durante el atentado a las Torres Gemelas. Podemos conocer también la inmensa fortaleza espiritual de un hombre después de sufrir un accidente automovilístico absurdo y mortal, así como también la condena y la batalla de una mujer inolvidable contagiada de SIDA. Por supuesto, Silvia también habla sobre el misterio doliente de una joven desaparecida en el Caribe mexicano y la lucha feroz contra la muerte y posterior resurrección de un enfermo de COVID-19. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Silvia Cherem nos habla de lo que fue acercarse a estas historias, para poder plasmarlas en páginas y así llevarlas a todo el lector que quiera sumergirse en verdaderas historias de sobrevivencia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Con todo el cariño te saludo. Feliz de estar nuevamente contigo, Nadia, con tu gente, en tu espacio. Encantada de entrar con toda la gente que te sigue. Silvia, me enorgullece, y eso que no lo hice yo, el libro que escribiste. Está lleno de historias maravillosas, quiero que nos lleves a conocerlo, pero primero que nada, quiero hacer un poquito una introducción de lo que trata. Este libro se acerca a 6 historias diferentes de resiliencia, de fortaleza de una manera impresionante, así es, muéstralo por favor. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué surgió la idea de hacer esto? Fíjate que nunca imaginé que el momento era el indicado. Yo me fui a un desayuno con mi adorado, muy querido editor David García Escamilla, que se convirtió en comida, y entre los temas que le barajé, que le dije, el próximo libro lo quiero hacer tengo ganas de escribir crónicas de gente que ha sido guerrera, que ha sobrevivido, que ha marcado rumbo, que ha sido modelo a seguir. Y le planteé, yo creo que 15 o 20 historias y le dije, las voy a ir hilvanando. No sabía entonces cuántas iban a formar un libro, ni qué me iba a dictar el orden de lo que quería hacer. Quedaron muchísimas en el tintero, que seguramente van a ser nuevos libros, ahí lo cuento en el prólogo, pero tenía muy claro que quería comenzar con la de Karen del tsunami, que me dio el Premio Nacional de Periodismo, y que en su momento, cuando le escribí, su familia Karen y Karen misma me dijeron, bueno, esto se va a ir ya me ayudó a sanar, ya no lo necesito en mi vida, el tsunami se va al basurero de la historia porque hoy es momento de reconstruir mi vida. Eso es lo que pensaban sobre todo los papás de Karen, que pudiera reconstruir su vida, que pudiera casarse, que pudiera tener hijos y que pudiera olvidarse de ese episodio tan dramático que vivió. Y bueno, yo lo respeté en su momento, lo guardamos y ahora, pues casi, no sé si son 15, 16 o cuántos años más son de entonces a la fecha, pensé que ya era el momento de poderlo convertir en libro. Y a la primera que le hablé fue a Karen y le dije, Karen, ¿cómo estás? Tengo ganas de hacerlo libro, ¿qué opinas? Y me dijo, adelante. Le dije, voy a reescribir el texto. Necesito entrevistar a más personas de las que estuvieron. Quiero rescatar mis notas, quiero rescatar mis cassettes y quiero volverme a ver contigo. Por supuesto, ella ya había olvidado muchísimos detalles que reconstruimos juntas y bueno, esa fue la primera historia. Entrevisté además a los muchachos que la alcanzaron allí mismo en Asia. Quería yo ver qué es lo que vivieron porque para la nota del Reforma no había yo hablado con ellos. Hablé ahora con la mamá de Karen, reconstruí algunos episodios de la historia del papá y todo eso nutrió este texto. Me ha sido muy conmovedor lo que ha pasado con Karen porque ayer, el libro tiene apenas 4 días que salió del horno y pues mucha gente ya lo ha leído completito y me tienen pasmada, pero entre ellas Karen. Y Karen me buscó ayer y por WhatsApp me escribió
que estaba sumamente conmovida, que estaba en la pista de patinar leyendo su historia mientras sus hijos patinaban y que no paraba de llorar, que la gente la volteaba a ver y decía, bueno, ¿qué le pasa a esta niña que no para de llorar? Que estaba acongojada, sin poder contenerse. Y dice, me sentía yo una tonta, porque bueno, si alguien conoce la historia a fondo soy yo. Dice, y decía, ¿por qué lloro de esta manera? Y luego me dijo algo que creo que si antes dije que el mayor elogio de mi carrera periodística me lo había dado su mamá, ahora viene de Karen, porque me dijo, ya entendí qué me pasa. Dice, es que antes me contaba la historia yo y hoy me la cuentas tú. Dice, así es que de alguna manera es como mirarme en un espejo nuevo. Y bueno, es un elogio brutal y me siento muy conmovida y me siento muy conmovida de que a ella le conmueva. Me quedó muy claro que Karen tenía que iniciar el libro, porque Karen me marcó y sé que yo la marqué a ella y sé que es una historia que a mucha gente le interesa leer. De hecho, en las universidades, a lo largo de todos estos años, me pedían el texto para poderlo leer con sus alumnos. Es una crónica que les llega a los jóvenes y que les interesa mucho leer. Así es que esa fue la primera. Y Silvia, nos llevas a muchas historias más. La verdad es que como lector para nada nos quedamos indiferentes ante todas estas historias que son sin duda extraordinarias. Platícanos un poquito más de qué podemos encontrar en el libro. Bueno, me quedó muy claro después de terminar la de Karen que la que seguía era la de Laura Iturbide. Laura, a quien entrevisté a 5 años de las Torres Gemelas, lo publiqué a 5 años del ataque a las Torres Gemelas, estuvo en el corazón de esas Torres Gemelas, estuvo en el Hotel Marriott, que estaba exactamente en medio de las 2 torres, y lo vivió todo en primera fila, porque además desde la ventana de su cuarto se vio el ataque a la primera torre. Nadie entendía qué estaba pasando. Por los altavoces del Hotel Marriott decían, vuelvan a sus cuartos, no está pasando nada, todo está bajo control. La gente salió de los cuartos y se regresó a resguardarse en lo que les decían por los altavoces, que todo estaba bajo control, y ella, su intuición le dictó que tenía que huir de allí. Y la historia es espeluznante porque uno revive todo lo que aconteció, pero desde la mirada de un protagonista en las Torres Gemelas. Es un milagro que se salvó, es un milagro cómo se salvó, y bueno, es una historia interesantísima. Y es una maravilla, Silvia, que tú te acerques a todas estas personas para traernos sus historias hasta nosotros. Platícame cuál es la tercera historia. La tercera historia es también una que he vivido a lo largo de 20 años o más de amistad. Llegué acompañando a Moy, mi esposo, a una plática al IPADE, pero iba como la esposa de Moy, y el conferencista era Fritz Thompson. Y a mí me impactó de una manera brutal conocerlo. Me tocó el corazón, me conmovió. Fritz tuvo un accidente fatal. Él venía tranquilamente manejando de Puebla a México. De México a Puebla iba una camioneta de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. El chofer, distraído, no sé si borracho, no sé qué le pasó, chocó contra el muro de contención, salió volando, cayó el coche en el Golf, la camioneta en el Golf de Fritz, le pegó en la cabeza. El golpe tronó sus cervicales, quedó cuadripléjico, un joven con todo el futuro por delante, con todos los sueños por delante, y de un minuto a otro, de aquí para abajo, ya no puede moverlo. Tuvo la inteligencia enorme de poder pedir ayuda y de conocer a un neurocirujano que de inmediato lo operó, y lo operó maravillosamente bien, pero estaba condenado a la cuadriplegia, punto. Y es una historia impresionante porque tuvo la buena suerte de una buena cirugía, pero la buena suerte y la fortaleza más inaudita, porque ya lo leerán, un guerrero que no tiene freno y que no ha tenido límites, y dijo, yo volveré a caminar. Y Fritz camina.
y Fritz se mueve, y Fritz ha sido un guerrero impresionante. Y durante todos estos años yo me le acerqué y le dije: el libro que estás promoviendo, porque estaba promoviendo un libro que acaba de escribir, no te merece, no merece tu historia. Lo compré inmediatamente allí, le dije: ni la portada me gusta, ni el contenido como está narrado me parece que está atractivo, yo te voy a ayudar a hacer un libro. Y yo lo ayudé a hacer su primer libro, lo ayudé a hacer su segundo libro, lo he acompañado a lo largo de la vida y ha sido casi terapéutico para él y también para mí, sus encuentros que venía a cenar a la casa y de 20 años de amistad. Y bueno, pues ahora yo cuento la historia desde mi óptica, desde mi mirada. Conocí a su madre, conocí a su hermana, ambas fallecieron. Conozco a su niño, conozco a quién fue su mujer. Con todo el mundo he dialogado y a partir de todos estos testimonios y de los encuentros con los médicos, pude escribir la historia de Fritz y es una historia muy impresionante. Silvia, perdón que cambie tan abruptamente de tema, pero es que también tenemos que pasar a la historia. En tus páginas nos acercas a una historia increíble y sorprendente, muy estremecedora sobre el SIDA. ¿Qué nos puedes decir de esto? También es una historia que se cocinó muchísimos años. Es una historia de una muy querida amiga. Sofía le llamo en el libro, es anónima. Nadie a su alrededor, muy contadas personas, sabemos lo que ella ha vivido. Una verdadera epopeya. Sofía quería irse a un viaje familiar, se iba a ir a Asia, una gente como tú o como yo. Estaba recién embarazada, te estoy hablando hace 20 y tantos años, cuando el SIDA era una verdadera pesadilla, y se hace estudios de embarazo para ver si se puede realmente vacunar o no, para irse a lugares muy exóticos, que es a los que iba a ir, y el doctor, muy previsor, le pide toda una batería de estudios, y aunque ella no era candidata de riesgo, ni candidata de alto riesgo, ni siquiera candidata, le pide SIDA, porque estaba en el centro del huracán el SIDA y porque era la tragedia que se vivía entonces. Quien estaba con SIDA estaba condenado. Y el doctor, no sé si porque quería hacer estudios de la población que él veía o por qué, le incluye en la batería prueba de ELISA para saber, o prueba en aquel momento, una primer prueba para saber si ella tiene SIDA. Y oh sorpresa, tiene la enfermedad. Y lo que pasa es que una historia muy dramática de el marido diciendo: yo te pude haber contagiado, yo tuve relaciones esta y esta otra vez, perdóname. Y ella diciendo: yo me tatué los ojos, seguramente fui yo, o en algún momento tuve un único novio. Y bueno, la historia es muy dramática, muy fuerte, y además el primer médico que contactan les dice que hay que abortar, que ese niño no puede nacer, pues esa niña no puede nacer. Y bueno, es todo lo que vive y la tragedia que viven. Y finalmente el bebé nace, la bebita es el quinto o la quinta bebecita que nace en el mundo de una madre infectada, totalmente sana, y Sofía ha guardado el anonimato a lo largo de la vida. Nadie sabe qué es ella, nadie sabe lo que ha vivido. Y cuando la busqué, porque tiene muchos años que no nos veíamos, yo pensaba que ella ya estaba siendo una voz cantante para la prevención del SIDA entre los jóvenes, porque eso es lo que ella me había dicho que iba a hacer cuando su niña creciera. Y bueno, ahí lo cuento, por la vida que ha llevado y por lo que tiene en su camino, y porque todavía el estigma es muy grande contra la gente que tiene SIDA, a pesar de que ella ya está sana, porque no tiene sus análisis, salen en cero, pero evidentemente pues fue contagiada. Pues no quiere contar que ella no quiere dar su propia identidad. Entonces le pedí permiso para contarla, cambié algunas cosas,
para que nadie la identifique, y pues me siento muy feliz de que me tuvo la confianza de que por primera vez se pueda contar este relato. De ahí, Silvia, de ahí pasamos a una historia de una mujer desaparecida, israelí, por cierto. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues mira, metí esta historia en el libro porque yo escribí el reportaje de muchas entregas en Reforma en su momento, y es un tema que me enoja, me parece lacerante para la sociedad mexicana. Los feminicidios son algo que no podemos seguir permitiendo, y los feminicidios suceden a diario. Esta es solo una probadita amarga de lo que viven muchísimas familias en México. Perder a sus hijas, no saber qué pasó con ellas, no saber dónde están, no entender el sufrimiento. Y en este caso es una familia que, bueno, la buscó debajo de las piedras, ahí está toda la historia. Y bueno, la metí porque ya pasó tiempo y ya es hora de que quien sepa qué le pasó a Dana Rishpi me busque y podamos cerrar la historia. Esa familia, como las cientos y miles de familias en México, merecen poder sepultar a sus allegados, a sus seres queridos, a sus hijas. Esa familia merece poder hacer un último Kaddish por Dana. El Kaddish, el rezo judío, pero puede ser cualquier rezo para cualquiera de sus niñas. Y ya es hora que el gobierno entienda que los feminicidios se están dando, que no son cualquier clase de asesinato y que merecen ya ser el centro de la agenda de México, y ser el centro de la agenda de la justicia, de los ministerios públicos, de la Corte en México. Ya basta. Por eso metí esa historia, y es la única que no tiene final feliz, aunque los Rishpi nos dan toda una lección de cómo enfrentar una pérdida tan brutal como la que ellos han tenido. Así es, brutal sobre todo por el tema de que el siglo no pudo ser cerrado y la historia tiene un final todavía inconcluso. Así es. Silvia, estamos todavía en tiempos de pandemia y tienes una historia, por supuesto, de un sobreviviente del COVID-19. Platícanos cómo te acercaste a nuestro querido Chava y cómo es que fue su historia. Nunca me imaginé, porque el libro estaba listo para ser impreso hace ya casi 8 o 10 meses, nunca me imaginé, y qué fortuna, que no la iba a cerrar con la tristeza que invade cuando uno lee la historia del feminicidio. Soy muy amiga de Chava, de toda la vida, muy amiga y muy cercana. Hay espacio no solo de que él ha estado para alegrar todas mis fiestas, sino un espacio de confianza, de cercanía, de mucho, mucho cariño. Y la última serenata que él dio antes de la enfermedad, o ya con la enfermedad, fue el 21 de junio por Zoom a mi mamá. Y me dijo, no me siento muy bien, pero jamás se imaginó que lo que venía era que 3 días después iba a estar internado, unos 4 días después, internado para ser intubado. Le habían dado pastillas muy elementales y la enfermedad se multiplicó de una manera brutal de unas horas a otras. Y cuando llegó al hospital ABC, a mí me cuenta la doctora Raquel Mendoza, que es parte del grupo que ha tratado a todos los grandes sobrevivientes del grupo de Paco Moreno. Me cuenta Chava Rivera, me cuenta Raquel Mendoza que Chava era muy claro que era muy difícil que pudiera sobrevivir. Llegó con el 90 y tantos % de sus pulmones totalmente invadidos por COVID y con una oxigenación tan baja que era casi impensable que lo pudieran sacar de allí. Chava vivió 3 muertes durante las semanas que estuvo intubado. 3 muertes tremebundas. Ahí lo cuento todo, los doctores me lo platicaron. Y lo increíble es que uno piensa que cuando alguien está intubado está en la absoluta inconsciencia, que no tiene reflexión,
que no sabe lo que está pasando, que está totalmente perdido. Chavo tuvo 3 maneras de reinventarse su realidad, 3 pesadillas, uniendo fragmentos de su vida con gente querida y no querida en ellas. Y cuando le quitaron los tubos, él se había inventado su propia realidad. Yo me acuerdo que le mandé un WhatsApp y le dije, Chavita, ya te desintubaron, estoy feliz. Y me dijo, ten mucho cuidado, porque te puede pasar como a mí. Una gente mala me inyectó y me puso el virus adentro. Yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo fue eso? Y me empezó a contar pues, su realidad alterna. Todo lo que él creyó que pasó, porque no entendía nada. Ahora ya todo se acomodó en su sitio, pero es una historia interesantísima y le dije, tenemos que contarla. Pero obviamente cuando ya pudo entender que eran pesadillas lo que le había pasado y trabajé mucho con él, y bueno, ahora sí van a conocer la historia de Chava Rivera cuando lean el libro, porque se armó su realidad alterna con piezas de su propia identidad. Silvia, no puedo imaginar la cantidad de trabajo que involucró lograr un libro como el que tú has creado. Tantos encuentros, entrevistas, notas, apuntes, resúmenes, ediciones. Te quiero agradecer muchísimo el que hayas tenido la motivación de acercarte a todas estas historias maravillosas de las que hay muchísimo que aprender para traerlo a todos los lectores de un modo muy fácil de digerir, ya listísimo para ser leído. Te quiero desear toda la suerte en este nuevo proyecto, en este sueño hecho realidad y que sigan los éxitos. Eres una gran escritora y lo mereces. Gracias Nadia, gracias por permitirme que tus lectores conozcan ese instante. Léanlo. Y ya los invitaré a la presentación. Claro que sí, ahí estaremos. Gracias Silvia, un abrazo. Gracias.